el ICFES, y esta es una estructura general de una pregunta. Una pregunta va a constar del enunciado, hay unos distractores que son esas opciones incorrectas, y está, perdón, y está lógicamente la opción correcta. Esos distractores pues funcionan con esa finalidad, ¿no? De que el estudiante tenga la posibilidad o demuestre la capacidad de discernimiento que tenga entre una pregunta y otra. Esto por acá, esas son las competencias, ya las mencionaba. Y las preguntas se evalúan a partir de esto, ¿no? Palabra, enunciado y frase. Ya después empezamos a realizar la respectiva comprensión. Entonces, como les decía, hay más niveles en ese porcentaje de preguntas, un 26, un 40% y un 34%. Se pueden concretar en estos tres niveles de lectura y son muchachos muy fáciles de identificar, son muy fáciles de poner en práctica. Sí, desde lo general, ya toca es con la constancia para familiarizarlo con la prueba. El nivel literal nos quedó claro, vimos que es el descifrar la información, el compartir la información, resumir el texto, identificar palabras claves, identificar la secuencia del texto, los personajes, es el nivel base. Sí, ya recordemos que Humberto Eco no lo ve como simple ni nada, sino que es el nivel base, que hay que ir más allá, pero es el punto de partida. En ese punto de partida, pues, no nos podemos quedar, como les decía, ya en la U, pues, tenemos que mostrar un nivel más amplio, y es este señor que está acá, este nivel. Tenemos que empezar a tener las condiciones o a generar las condiciones para poder hacer inferencias respecto al texto. ¿Qué es esa inferencia? Es la capacidad que usted vaya a generarse de construir hipótesis respecto a lo que está leyendo, porque estamos leyendo a partir de un contexto. Y el nivel crítico intertextual, que nos da una visión muy amplia, es el nivel, como les digo, más top, porque me permite conectar esa estructura que yo leo, esa estructura a la que yo le realizo un proceso de análisis, con otras lecturas, con otros contextos, con otros autores, incluso con otras realidades. Entonces aquí hay otra competencia que ya se las voy a mostrar para entrar a hablar de lo inferencial. Estamos acá. Y nos vamos a parar acá, segunda competencia. Ok, nivel inferencial. Ya aquí en esta competencia no nos van a preguntar por el resumen, no nos van a preguntar por los personajes, si estaba vestido de rojo, si estaba vestido de blanco, ¿no? Aquí ya de pronto las preguntas es probable que sean un poco más estructuradas. Como les digo, no es de facilidad o dificultad. Para mí en este punto pues todas son difíciles, pero la estrategia sí es muy fácil, y es la repetición. Entonces el nivel inferencial de lectura, ya como les digo, nos permite construir una hipótesis acerca de una realidad, de un texto, y esto pues genera o da la posibilidad de unas competencias más fortalecidas, de unas competencias más dinámicas. Bien, voy aquí, siguiente. Hola, hola, soy el profe Hermes.
Hoy vamos a hablar de la lectura inferencial. Inferir es sacar una cosa de otra, es decir, sustraer algo que está dentro de otra cosa, o sea, sacarla de su interior. Por eso, la lectura inferencial es tan diferente a la literal, aunque se apoye en ella. Empecemos por su etimología. Inferir viene del latín inferre, que significa llevar dentro. El prefijo in significa dentro, hacia adentro, penetración, en el interior. El verbo ferre, por su parte, es llevar. De modo que inferir significa observar cuidadosamente y sacar aquello que está en el interior. A ver, ¿cómo así? Pues como lo oyes, hay que sacar lo que está dentro del texto. Pero lo que está dentro del texto no sale exactamente del texto, sino del interior, del lector, es decir, de su interpretación. O sea, la información está en el texto, pero la interpretación solo es posible porque un lector la realiza, pues interpretar es aclarar los significados de la información del texto. A ver, o sea, sí sale del texto, pero el lector lo tiene que sacar, pues a diferencia de la lectura literal, los significados no están allí en la superficie. Para sacar una cosa de otra, el lector tiene que sentarse a pensar y pensar. Debe relacionar dos situaciones, dos enunciados, o a veces más de dos. Imagínate un hombre pensando. ¿Qué puede estar pensando? En la vida, en un problema matemático o científico, un hombre pensando es un hombre filosofando. Pero imaginémonos que este hombre está jugando ajedrez. ¿Qué estará pensando? En el futuro. Es decir, él está relacionando las jugadas ya realizadas, analizándolas e imaginando el futuro movimiento de su rival. Inferir es entonces imaginar, crear hipótesis. Y como este jugador está imaginando esto, también está pensando en su próxima jugada. Es decir, está intentando adivinar el futuro. O sea que inferir es predecir. Mira, te doy un ejemplo más fácil. Imagina esta situación formulada a través de estos enunciados. 1. Lisette llega tarde al trabajo cuando llueve. 2. Hoy está lloviendo. 3. Lisette llegará tarde hoy al trabajo. Los enunciados 1 y 2 me permiten inferir el tercero, o sea, la conclusión. De hecho, si analizamos los enunciados con mayor detalle, nos daremos cuenta que el enunciado 1 ya es una inferencia o conclusión. Pero, ¿de dónde salió esta conclusión? De la experiencia. Todo sale de allí. Mira. 1. Un día que llovía, Lisette llegó tarde al trabajo. 2. Un mes después llovía y Lisette llegó tarde al trabajo. 3. 20 días después llovía y Lisette llegó tarde al trabajo. 4. Etcétera. De esta experiencia repetida, se concluye que cada vez que llueve, Lisette llega tarde al trabajo. Pero adivinar el futuro a veces no sirve de mucho. ¿Recuerdas la película Titanic? Pues bien, cuando el vigía grita "iceberg a la vista", ya se sabe lo que va a pasar. Es demasiado tarde. En un punto, la embarcación impactará, colapsará y se hundirá. Todo el mundo sabe esto. Los que van en el barco, los que hicieron la película, los que ven la película e incluso los que no la han visto. En el avistamiento del iceberg hay por lo menos dos inferencias. Una que tiene que ver con el iceberg, del cual solo se ve una mínima parte. Recuerda que se trata de una enorme masa de hielo flotante, de la que solo sobresale la puntica. Entonces, por inferencia, se sabe qué hay debajo del agua, el resto del enorme bloque de hielo. Y para saberlo, no necesito meterme al agua, se infiere. O sea que inferir también es ver sin ver. La otra inferencia es que si voy en un barco, por más titánico que éste sea, si choca contra un bloque de estos, en algún momento colapsará. Esto significa que el capitán y buena parte de la tripulación sabían que el barco se hundiría y que muchos de ellos morirían. Y esto lo sabían antes de que ocurriera el impacto. Bueno, miremos mejor otro ejemplo. Si vas a una ciudad que no conoces, necesitarás orientarte. ¿Pero cómo? Pues fácil, con signos. Mejor dicho, como me dijo un amigo una vez,
El mundo es un mapa, solo hay que seguir las flechas. Si necesitas llegar a un lugar, puedes preguntar o seguir las indicaciones del mapa, pero tendrás que hacer muchas inferencias, porque debes relacionar elementos, ubicar espacios, descartar algunas señales, seguir otras, en fin, lidiar con un mar de signos. Incluso si debes llegar a un lugar, por ejemplo a la aldea, y tienes varias opciones para hacerlo, debes decidir cuál es la mejor. Allí tendrás que hacer relaciones para llegar a la mejor conclusión. Bus, taxi, metro, tranvía, caminando, en bicicleta. Inferir es hacer una evaluación de una situación, y esta evaluación se hace de forma mental. Cuando leemos hacemos lo mismo. Las relaciones son abstracciones, no cosas, y por eso decíamos hace un rato que se trata de sacar dentro de sí. En otras palabras, inferir es dibujar una implicación lógica, como cuando el profe de matemática, Mr. P, dice algo como esto: A es a B, B es a C, entonces A es a C. Bueno, ya me confundí. Mira, mi abuelo lo decía de una forma más sencilla. Hay nubes oscuras en el cielo, cuando hay nubes oscuras llueve, hoy lloverá a las 4 de la tarde. Y sí que llovía. Bueno, a mi abuelo no le tocó tanto cambio climático. Veamos algunos ejemplos más. Si ves humo, entonces hay fuego. El humo es el efecto y el fuego la causa. Algo parecido ocurre cuando pasas por un restaurante y sientes un olor, algo rico, se sazona en la cocina. Inferir es sacar la causa del efecto. Como ya dijimos, inferir es como leer el futuro. Por eso muchas catástrofes se podrían evitar si los políticos estudiaran más semiótica y lógica. Mi abuelo, que no sabía ni de política ni de semiótica, lo comprendía muy bien. Si el río suena... El último ejemplo. ¿Recuerdas a Caperucita? ¿La que se viste de rojo? Pues bien, si no hubiese sido tan ingenua, habría leído los indicios más rápidamente y no habría sido devorada por el lobo. Primero, sabría que había un lobo en el camino porque dejó sus huellas. Segundo, sabría que el sujeto que le hizo las preguntas, que era el mismísimo lobo, tenía malas intenciones, que ella pudo identificar si hubiera visto los indicios como el tono de la voz, las preguntas incisivas. Tercero, aunque no visitara con frecuencia a su abuela, sí debió saber que ella no tenía las orejas tan grandes, ni las manos peludas, por muy enferma que se encontrara. Inferir es identificar indicios, y la niña de rojo no supo hacerlo. En fin, Caperucita tiene que estudiar más para ganar el examen de admisión. Bueno, hay muchas cosas que aprender sobre la lectura inferencial, así que a estudiar, no sea que te encuentres un lobo en el camino. Eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden, el saber está en la interpretación. Interpretar es sentir y pensar. Bueno, veíamos ahí el ejemplo muy, muy ilustrado pues de la voz un poco chévere, ¿no? Del profe. Sé que algunos se rieron en algunos fragmentos del video, pero sí es muy interesante la explicación respecto a la inferencia. Yo tendría un ejemplo, una percepción. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Ok, qué pena. Sí, señor. Ahí un poco haciéndole el troll al video. Yo tendría un ejemplo más criollo de nuestra sociedad y de nuestra comunidad convencional, y es que cuando la mamá sale corriendo al patio a entrar la ropa, está infiriendo que hay indicios de lluvia. Sí, y evidentemente es eso, ¿no? Lo que busca la inferencia, y por eso es un poco más complejo que el nivel literal, es un poco más amplio, permite otras posibilidades también de interpretación que van pues, más allá del simple resumen o del simple parafraseo del texto o identificación de personajes. La definición etimológica ya lo decía muy bien el profesor en el video, y hay pues lógicamente un constructo semántico a partir de este término. Ok, esto pues ya lo mencionamos en el video, ¿cierto? Hay que inferir, hay que deducir algo, hay que sacar una consecuencia a partir de ello, y lógicamente nos puede permitir
generar unas interpretaciones más amplias en cuanto a lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, en esta fase ya hay que elaborar suposiciones, ya hay que empezar a hacerse preguntas, ya hay que empezar a determinar o a extraer eso que está dentro del texto. Sí, si leemos, ya que está tan presente el término o el tema de Caperucita, si vamos a leer Caperucita, tenemos que tener la capacidad de hacer la inferencia de que el contexto en el que se da es perfectamente un contexto rural, un contexto sin ley, un contexto de lejanía, un contexto de largas distancias, un contexto de riesgos, incluso sobre qué, no entre humanos, sino en animales. Si lo queremos ver ya un conflicto con riesgos entre humanos, tendría que ser el otro nivel, entonces ya llegaríamos allá. Entonces, en ese nivel hay que buscar esas relaciones que van más allá de lo leído. Si ya no es de pronto lo que les digo, esa parte superficial, sino ir más allá. Entonces, para hacer un proceso de inferencia necesito tener en cuenta esas dos competencias, las interpretativas y las deductivas. En las interpretativas, ¿qué hace el lector? Generalizaciones. Él generaliza y predice algunas cositas, ¿cierto? Supone otros elementos acerca del contenido y a partir de datos que le da el mismo contenido de la lectura. Y deductivas, lógicamente, lee entre líneas, va a conectar una idea con otra. Yo pudiera decir, por ejemplo, que esa figura del cazador no es el cazador y no tiene la intención de simplemente de ayudar, sino que hay otro vínculo o hay, como diría Jacobson, una fuerza de poder que motiva a ese Greimas, perdón, qué pena, Greimas, el cuadro actancial de Greimas, hay una fuerza de acción que mueve a ese elemento o a ese actor en el ejercicio de la lectura. Entonces, hay unas significaciones o hay unas implicaciones en lo que conlleva interpretar un texto de manera inferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que no está diciendo directamente. Si uno se fija, a veces uno dice, 100 años de soledad es la denuncia pública más grande de Colombia desde la literatura. Es una denuncia pública como tal. La gente dice, no, es un libro de una familia muy grande. Y ya, ¿cierto? Y eso es un revoltijo ahí que nadie se entiende quién es hijo de quién es familia de quién. Pare de contar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una percepción literal y hay una percepción inferencial. Y cuando yo hago inferencia, soy capaz de entender eso que me está queriendo decir el autor, pero no está escrito explícitamente, por motivos estéticos o incluso por motivos que pasan desapercibidos. Alguna vez leía en uno de esos libros biográficos de Gabriel García Márquez, que a él le preguntaban qué significaba y que en una universidad en México el examen de admisión tenía una pregunta que tenía que ver con el gallo del coronel no tiene quien le escriba. Entonces, que si ese gallo representaba la clase obrera oprimida de Sudamérica, y el hombre, pues, como siempre trataba de hacer sus chistes y demás, dijo que no, que eso era un gallo, que no tenía más que escribir y escribió que era un gallo. Pero sí, evidentemente hay una intención, y esa intención la descubre el crítico literario, y esa intención se empieza a descubrir, ya sea en García Márquez o en cualquier otro escritor, desde las inferencias. ¿Por qué? Porque estamos adelantándonos, estamos prediciendo, ¿sí? Muchas acciones o muchas intenciones comunicativas que el autor nos quiere compartir. El autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explícitas en el texto totalmente. Hay ideas o hay cosas que de pronto, ejemplo, vámonos a un ejemplo muy coloquial. Si estoy muy coloquial, ustedes me corrigen, ¿sí? Creo que hay 90 conectados, son 90 perspectivas distintas, pero ustedes de pronto podríamos coincidir en este ejemplo, ¿sí? Ya sea en meme, que lo hayan visto en un meme, o que hayan escuchado la canción del poeta Romeo, que canta como Julieta, que dice, una aventura es más divertida si huele a peligro.
Desde el punto de vista literal, pues, pudiéramos decir riesgo y ya, ¿cierto? Pero cuando le hacemos inferencias y escuchamos la canción, ¿cierto? O comparten la canción en algún espacio, una aventura es más divertida si huele a peligro. Empieza uno a generar inferencias, ¿cierto? Más si se la dedica el amigo o la amiga que no es la pareja, pues más inferencias se hacen aún, ¿sí? Y eso efectivamente es ver eso que no está en el texto directamente, que me da indicios, que me da pistas más profundas. Yo hago aquí un pequeño paréntesis. A mi esposa le gustaba una canción, no me acuerdo cuál canción era, decía, me das el derecho a subirte la falda y medir tu sensatez. Literalmente, pues normal, una frase normal, pero si hacemos la inferencia, vamos a empezar a buscar una serie de significaciones. Y yo hacía el chiste en casa con ella, obviamente, mira este chiste de la canción, mira esta interpretación, y lamentablemente le dejó de gustar. Pero efectivamente son esos aspectos, las mismas canciones, los mismos espacios convencionales nos dan recursos para nosotros aprender a hacer inferencias, para nosotros aprender a interpretar. Y no está mal, o sea, como les digo, si estoy muy coloquial me avisan, pero no está mal. Ejemplo, hoy en la noche, si algunos salen a compartir, o no deberíamos, pues deberíamos compartir en casa, pero se escuchan por allá al otro filósofo Diomedes Díaz y dice el cóndor herido, me voy como el cóndor herido, literal es una partida, pero inferencialmente hay unas características dentro del contenido de esta canción. Sí, entonces ese tipo de elementos o ese tipo de análisis o la interpretación de un texto desde lo inferencial me permite saber esas cosas que no va a saber alguien que simplemente lee desde lo literal, y me permite pues cumplir con ese requisito de un 40% de las preguntas de la prueba, es decir, el 40% de lo que usted va a leer en esa prueba le va a pedir que haga una inferencia, y lo peor, se lo va a pedir de manera inferencial. Sí, entonces es muy interesante que lo tengamos ahí en cuenta. Listo, ya seguimos acá, no sigo con mis ejemplos ayomberos. El autor comunica las ideas en forma indirecta, totalmente, y nosotros somos expertos en echar indirectas, ¿no? Entonces es muy importante también reconocer esas indirectas o esa información que el autor me da de manera indirecta. El lector debe tomar elementos explícitos en el texto, establecer relaciones entre ellos para finalmente inferir o extraer ideas que el autor no plasmó, pero que sí quiso comunicar. Sí, como les digo, uno sabe qué busca el texto, uno sabe la intencionalidad comunicativa del texto, así no esté escrito de manera directa. De hecho, si estuviese escrito ahí de manera directa, pues perdería mucho sentido la lectura, porque no habría un buen proceso de codificación, entonces sería un proceso más superficial. Por eso es que es tan importante la lectura, porque no es un proceso superficial. Entonces, aquí hay que, a la hora de leer, hay que extraer esas inferencias importantes. Hay que identificar las ideas principales del texto totalmente, siempre hay que hacerlo en todos. Hay que buscar algunas suposiciones que tengan fundamentos lógicos, ¿no? Y fundamentos lógicos no del sentido profundo allá de Descartes y demás, sino desde el mismo sentido común de uno como individuo, ¿no? Y releer, pero en este caso releer como inferencia, pues yo como profesor que les está diciendo que le va a dar algunos tips para las pruebas, a ver, releer no es una buena opción en el momento. ¿Por qué? Porque si releemos perdemos tiempo y la prueba pues tiene una limitación. ¿En qué momento de la lectura vamos a utilizar la inferencia? Antes de la lectura, ¿por qué? Porque obviamente vamos a revisar el título, las imágenes o todo lo que pueda generarme una información. Vuelve y juega, ejemplo coloquial. Niégame 3 veces, tremendo clásico, ¿no? Del folclore y demás. Ya hago una inferencia totalmente allí. Sí, ya voy. Profe. Dime. Qué pena una pregunta, es que ya que habló del tiempo limitado, de casualidad, ¿usted sabe si es el mismo tiempo que se hacía presencial o va a ser más cortico por ser virtual?
Uy, no tengo ese dato. Lo que sí sé, estoy 100% seguro, yo estoy haciendo el proceso con los chicos de 11 de la institución donde laboro, y lo que sí sé es que hay unas aplicaciones. De hecho el portal de la universidad es muy genial porque es con Google, y no lo he hecho yo, pero sí he visto que lo hacen, que crean como vínculos para que uno no abra más pestañas. Entonces uno abre la prueba y no le deja dentro de la misma computadora, pues, abrir más pestañas. Yo asumo que debe ser menos tiempo. Consideraría que debe ser menos tiempo en la medida que es virtual. Esa es mi percepción, y es como yo he sensibilizado a los muchachos del colegio. Pero no tengo así una respuesta oficial. Yo represento a la institución legalmente porque soy el rector del colegio, pero no me ha dado el ICFES como una respuesta concreta. Sí me pidió unos datos de cuántos computadores había y demás, pero no me ha dicho el límite en cuanto al tiempo. Y en la resolución que salió en septiembre, en caso de las de 11, no ha dicho el tiempo. Yo creería que sí sería por ahí una media hora menos, pero sí estoy, mejor dicho, muy seguro de que van a hacer eso de bloquear pestañas. Estoy casi que segurísimo que van a bloquear las pestañas, que van a hacer una estructura en forma aleatoria muy fuerte allí. Porque claro, estas pruebas en últimas son indicadores para el Estado, ¿no? Y estas pruebas en últimas pues le generan indicadores de crecimiento o futuro crecimiento económico al país ante el FMI, que de hecho pues ellos, en el caso de las PISA, las pruebas PISA, son ellos quienes terminan pagándolas o diseñándolas para medir el potencial de las personas. Bueno, en fin, no te contesté, o sea, no tengo, no tengo el dato del tiempo, qué pena. Ah, listo. Profe, pero qué pena. interrumpirlo. Pero tengo entendido que todas no van a ser virtuales. Hay algunas personas, porque a mí en lo personal me llegó una encuesta y donde me hacían unas preguntas. Si no contaba con las características para poderla hacer virtual, tenía que ser presencial. E incluso tengo unos amigos que mañana presentan la del ICFES de calendario A, que la tenían en marzo. La tienen mañana presencial. Sí, me imagino que debe haber variables así. Yo tengo una niña con discapacidad, y la registré con discapacidad, especifiqué la discapacidad y le sale acompañamiento, o sea, le asignan un asistente a la niña. Entonces, de pronto debe ser de acuerdo a las características. Para eso es la encuesta sociodemográfica también. De pronto es teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Teniendo en cuenta también los indicadores de la ciudad en términos de la pandemia, ¿no? Puede ser también una variable allí para que sea presencial o no. Pero yo hasta donde asumo es virtual. Pues de hecho mis papás no dejarían ir a los niños a presentar la prueba virtual. Perdón, a hacer la prueba presencial. Pero sí, habría que esperar de pronto información. Es un buen punto. Yo esa consulta la voy a elevar con el equipo que viene liderando la decanatura para tenerles una respuesta, ya sea el correo o algo así, porque es un muy buen dato, ¿no? Ya que estamos preparándonos en cuanto al tiempo, es saber cuánto van a durar. Muy buena pregunta. Entonces, antes de la lectura uno hace la predicción, ¿cierto? ¿De qué va a tratar esto? 100 años de soledad, ¿sí? La metamorfosis. Que la metamorfo cambia. Y uno asume, de cierta manera, que va a tratar de algo, ¿no? De algo relacionado con lo que establece el título. Eso se hace antes de la lectura y ya estamos haciendo una inferencia. Yo siempre hago el chiste con esa canción de Cuatro Babies, ¿no? Que es la peor inferencia que uno puede hacer porque pues no espera tanto contenido, ¿no? O tanto contenido explícito cuando hace la inferencia. Y durante la lectura, porque obviamente el lector va a ir avanzando y a medida que va avanzando, pues va diciendo, no, aquí me equivoqué, aquí sí acerté, aquí me equivoqué, aquí sí acerté, y así sucesivamente. Yo soy fan de leer en primer semestre con los chicos el Cataclismo de Damocles. Y ahí en esa lectura del Cataclismo de Damocles plantea uno ahí mismo esas inferencias, ¿no? Cataclismo, Damocles, cataclismo es desastre, Damocles, una persona, un mito que surge en Grecia, donde la persona está en riesgo porque que se le vuele la cabeza depende de un cabello, ¿sí? Entonces,
hace uno ese tipo de relaciones. Y ya obviamente después de la lectura es cuando se empieza a relacionar el por qué, y por qué Caperucita no se fue por otro lado, y por qué el cazador no la ayudó a tiempo, y por qué tal, empieza uno a generar esa serie de interrogantes, esa serie de inquietudes que le permiten, de cierta manera, ampliar el espectro de comprensión, ¿sí? Ahora bien, hay una diferencia entre presuponer e inferir, ¿no? E inferir ya nos lo explicaban en el video, deduce y se anticipa de acuerdo a una evidencia que se nos da, o de acuerdo a un indicio que se nos da, llamémoslo indicio desde el punto de vista de la semiótica. Y aquí, esta serie de interrogantes sí me parece muy importante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es otra hoja de ruta para poder identificar el nivel de la pregunta, de qué trata principalmente, qué proyecciones puede tener al tema, qué causas generaron el tema. Eso también lo podemos nosotros preguntar cuando hagamos nuestras lecturas convencionales. ¿Qué consecuencias se desprenden? ¿Qué opinan las personas sobre el tema? ¿Por qué crees que opinan así? ¿Qué diferencias hay entre esas opiniones? Ojo, diferencias entre opiniones y diferencias entre circunstancias, ¿no? Fíjense la circunstancia de Alejandro y la circunstancia de Ana María en la lectura anterior. ¿Qué pasaría si todos opinaran igual? ¿Sí? Empieza uno a generar esos interrogantes y es muy productivo. La verdad es muy útil para poder fortalecer este nivel de lectura, el inferencial. ¿Qué significado posee esta palabra? Porque aquí esto es muy importante. El significado. Siempre hay una pelea, hoy voy aquí a arriesgarme a tocar ese tema, pero siempre hay una pelea entre los que son creyentes y los que no, y los que de pronto no, que es que a la mujer se le decía serpiente en la Biblia, y de pronto el significado varía, ¿sí? Y hay que también dar el beneficio de la duda a las partes que debaten, ¿sí? Pero es muy útil, es muy productivo ese análisis, ¿no? Y por ejemplo, cada palabra tiene una significación muy acorde a su contexto, muy acorde al contexto. Yo molesto a los muchachos porque ahora se dicen mija. Entonces uno está con adolescentes o con chicos de primer semestre en la U y el amigo le dice mija al otro amigo. Desde la sociolingüística eso está genial porque pues configuran y demuestran su fraternidad. Sin embargo, pues no hay que restar que mi hija le decía a mi abuelo a mi abuela, ¿sí? Para referirse a su cónyuge, ¿sí? Entonces, hay variaciones de significados y eso sucede también en las lecturas. Hay que ubicarnos en el contexto de la lectura para poder, de cierta manera, ¿cómo decirlo? No malinterpretar la configuración semántica del término. Ejemplo, si leemos el diario de Ana Frank, va a haber muchos términos nazis que ahorita es delito hablar, o sea, ahorita sería delito hablarlos en Alemania, pero en ese contexto en que ocurre la lectura era algo convencional. Entonces, partamos de ahí, de esa idea, pues. ¿Qué relación existe entre una idea y la planteada? ¿Qué título le puede poner uno al texto? Y cómo podría uno resumirlo. Ojo, no le están diciendo resúmalo, sino cómo lo resumiría, ¿no? Esa es otra de lo, como quien dice, cascaritas que tienen este tipo de pruebas. Aquí hay un ejemplo comentado. Este ejemplo yo lo tengo también muy ilustrado. Me gusta como lo tengo ilustrado, pero bueno, vamos a hacer la inferencia aquí. ¿Quién me ayuda con esta lectura genial? Es cortica, es solamente esto. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no. Según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl.
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraba de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejor. Y sentía que todo la aplaudía. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y a los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decía, ¡qué buena rana! Que parecía pollo. Muy bien, muchas gracias. Excelente, es que esta letra sí es de verdad, qué pena. Yo tengo el ejemplo así en un cuadrito con colorcito y la letra no centrada. Qué pena ahí. Pero bien, muy bien la lectura. Hay una historia, ¿cierto? Una rana que pretendía ser auténtica, ¿cierto? Y guardó el espejo, pero luego se descubrió una pequeña cualidad que eran sus piernas y empezó a potencializar esa cualidad. ¿Sí? Y resulta que a medida que empezó a ser popular, ¿cierto? Se vestía o se desvestía cuando no le quedaba otra opción para que la gente la admirara porque quería ser considerada auténtica. Y al final, pues terminó diciendo o sabiendo, apoyo. Sí, al final terminó siendo no auténtica, ¿vale? ¿Cómo analizamos esa lectura literalmente? ¿Quién es el personaje principal? La rana. La rana, muy bien. ¿En qué se veía la rana? En un espejo. En un espejo. ¿A qué sabe la rana? Apoyo. Apoyo. ¿Será verdad? Ok. ¿Qué era lo más sexy que tenía la rana? Las piernas. Las ancas. Así como Jennifer López, ¿no? ¿Y qué le pasó a la rana? Se la comieron. Se la comieron, le arrancaron las piernitas, ¿sí? Efectivamente, ¿cierto? Literalmente, ahí está, como diríamos nosotros allá en la U, literal, o sea, literal, ¿no? Ahí está la información. Si me resumen el cuento, ¿cómo me lo resumen? Es un cuento de Augusto Monterroso. Ese señor tiene el cuento más corto del mundo. Él escribe microcuentos. Es un crack, o era un crack. ¿Cómo me resumen ese texto? Una rana que por vanidosa se la comieron, ¿no? Sí, muy bien. O sea, exactamente. ¿Sí ven? Una rana que por vanidosa se la comieron. Si lo diéramos en otros términos o jugando de pronto con la estructura sintáctica de la oración, sería la autenticidad generando una tragedia. Para de contar. Ese es el resumen. Si yo le digo a alguien, hágame el favor y me resume el texto y me dice, no, pues se trata de una rana que se miraba en el espejo, entonces la gente no le prestaba atención, entonces se puso a hacer cunclillas y entonces la gente pues empezó a admirarla y ella pues se creyó el cuento y pues entonces eso no estaría parafraseando, ¿no? Efectivamente, muy bien, ahí estaríamos parafraseando, excelente, ahí estaríamos parafraseando, muy bien. Entonces ahí viene el punto. Es un parafraseo y estamos hablando de un resumen. No lo pudiste decir mejor. Excelente. Ahora, aquí confirmamos. ¿Qué analiza literalmente? Los personajes, dónde tienen. Y ahora, ¿qué se analiza desde lo inferencial? ¿Cuáles son los hechos que determinan la actitud en el personaje? ¿Qué pudiera ser? La inseguridad de ella y el querer agradarle a las personas, ¿no? O sea, que la admiraran por diferentes factores, en este caso, pues por su belleza. Totalmente. Entonces, esa es una inferencia. ¿Basada en qué?
en la experiencia. Recordemos al profesor del video que habla así y tal. Exacto, partiendo de esa experiencia. ¿Cuál experiencia te dio esa inferencia? Esta lectura, ¿cierto? Que va a decirnos que ella busca autenticidad, se frustra con el espejo y luego aparece la vanidad. Excelente inferencia. Siguiente ítem. ¿Qué esperaba la rana ser considerada por los demás? Una rana auténtica. Probablemente ser un modelo a seguir, ¿no? O sea, de que como quería que la admiraran, pero ser como un estándar de belleza. Entonces, excelente. Entonces, es que esperaba eso, ¿no? Ser un estándar, ser un referente para que la sigan, ¿sí? Entonces, eso esperaba la rana en este caso, que los demás la vieran desde esa percepción, ¿no? Desde esa perspectiva. ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Fíjese la intención del tipo, ¿no? Del escritor, ¿no? No nos dice quiénes son. Los otros, ellos. ¿Quiénes serán esos ellos? Otros animales podrían ser. Muy bien, ese es el primer punto de partida, excelente. Pues si estamos hablando de una rana, pues se supone que otros animales, allá en el pantano, llegaba la rana al pantano, tal, donde no cobran cover o donde sí cobran cover y tal, y llega al pantano no sé qué, está así, el parche ahí, muy bien, exacto, están parchados ahí en el pantano y en el pantano hay un restaurante, bueno, muchas inferencias, ¿cierto? No, que se pueden generar a partir de allí. Otros animales, o también esos otros pueden representarse a través de ¿qué? ¿Qué pudieran ser esos otros? Personas. Ajá. Pues, porque es que siento que él hace como una, o sea, el escritor, la rana, o sea, él representa en el texto una rana, pero él en sí lo que quiere decir es como la vanidad de nosotros, independientemente de si somos hombres o mujeres. Entonces, es como decir, las personas son quienes representan esos otros en el texto, pues haciendo como inferencia, ¿no? O sea, excelente. Es lo que él trata de decir. Muy bien. Sí, exacto. Entonces está encarnando una desconfiguración de los valores humanos, ¿cierto? Ahora aquí, si la rana hubiese sido, si la hubiesen considerado auténtica y admirada, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué creen que hubiese pasado? Pues que todos o la gran mayoría quisieran ser como ella, ¿no? Pero convertirse en lo que ella es. Lo que fuera pasado es que la rana alcanzaría su objetivo, que se olvidaría de esforzarse más por seguir mejorando. Y que, exacto, y entraría en su zona de confort, ¿cierto? Probablemente no daría más cuclillas, ¿cierto? Otra cosa, hubiese querido más. Sí, más, y más sacrificios para más admiración. Sería otro futuro escenario. Y eso que están haciendo ustedes, muchachos, eso que están haciendo en ese momento, relacionar, analizar, el ver que eso, que de pronto si tuviese lo que quería, pues dejaba de esforzarse, o si está representando defectos de la humanidad en cuanto a su conducta a través de la rana, o si la rana efectivamente está siendo admirada por un mundo animal. Eso que están haciendo es inferir y está muy bien. Es decir, que hay como, o sea, puedo inferir que no estamos en el nivel literal para nada, que estamos en el inferencial, que me imagino que habrá cosas por mejorar, pero en ese aspecto me parece muy bien que vayamos en esa línea, ¿sí? Porque tenemos capacidad para inferir. Perdón, tomo aquí. Hidratación. Ok, ahora vamos a ver esta pregunta.
Vamos a hacer esta pregunta para pasar al siguiente nivel, porque si no, si quiero que hagamos el diagnóstico, un diagnóstico que les traje. Voy. Siguiente. Aquí, este texto. Los probióticos. ¿Quién me ayuda? Yo, profe. De una. Nuestro sistema digestivo está colonizado por toda una serie de bacterias que forman un grupo complejo llamado microbiota intestinal. Esta bacteria vive en simbiosis con nuestro intestino en un delicado equilibrio que puede verse afectado por la alimentación, el estrés, las enfermedades o algunos medicamentos. El consumo de alimentos con prebióticos y probióticos puede ser útil para mantener este equilibrio. Los probióticos están destinados a mejorar la población de bacterias beneficiosas que se encuentran en el intestino, ya que promueven su desarrollo. Al crecer en el intestino y adherirse a la mucosa intestinal, evitan que otras bacterias dañinas se implanten, promueven el desarrollo al crecer en el intestino. Disculpe, profe, que estoy en el celular y no puedo ver bien No te preocupes, no hay problema, sigue. y ejerzan sus funciones negativas, actuando como una barrera que evita la colonización del intestino por gérmenes patógenos. Sin embargo, los beneficios de los probióticos deben estudiarse en cada especie, es decir, los beneficios que ofrecen un determinado tipo de probióticos no pueden extrapolarse a otros, incluso dentro del mismo género y especie. Las cepas pueden tener distintas capacidades probióticas y diversas funciones. En general, los estudios apuntan que los beneficios se centran en una mejora de la salud intestinal y de la función inmunitaria. Pueden ser útiles para combatir las diarreas en niños y adultos, además de otros trastornos como enfermedades inflamatorias intestinales o el síndrome del intestino irritable. A pesar de que todavía son necesarios más estudios para poder determinar tanto sus efectos concretos como los mecanismos por los que se producen, se ha observado que varios tipos de probióticos son útiles en la reducción de la severidad y duración de la diarrea infecciosa aguda en los niños. De igual manera, existen estudios que muestran la eficacia en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos. Excelente, muy bien. No te preocupes por ese tipo de cosas, porque eso es un factor determinante dentro de las técnicas para interpretar textos. Ahí influye mucho eso. El dispositivo donde uno esté leyendo, el tipo de fuente. Igualmente aquí, por ejemplo, lo que estoy es compartiendo pantalla, entonces de pronto el texto no se vea tan bien. Son cositas. Bueno, son cositas que van pues influyendo allí, que obviamente son externas a nosotros, ¿sí? Entonces no te preocupes. Muy bien, muchas gracias. Ahora,